En este vídeo vamos a explicar paso a paso cómo resolver los ejercicios de balance del EBAU en Andalucía. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para resolver este tipo de ejercicios? Pues bien, en primer lugar es muy importante que leamos atentamente el ejercicio, no ponernos directamente a resolver sin haber leído todo lo que nos están pidiendo y haber identificado perfectamente qué es lo que se nos pide al final del ejercicio, porque al final es lo que nos van a evaluar. Bien, una vez que hemos hecho esto, lo más probable es que en este tipo de ejercicios nos pidan construir el balance a partir de una serie de elementos que nos dan. Entonces tenemos que pensar en primer lugar dónde vamos a colocar cada elemento. Es decir, en vez de ponernos a construir el balance directamente, ponemos al lado del nombre de cada elemento cuál es, digamos, la masa patrimonial en la que lo deberíamos colocar. A continuación, ya construiríamos el balance, fijándonos en las masas patrimoniales que necesitamos. O sea que si, por ejemplo, no tenemos ningún elemento que pertenezca al inmovilizado intangible, pues no lo vamos a poner en ese balance, porque de lo que se trata es de que quede lo más simple posible. Por supuesto, incluyendo toda la información que sea necesaria. Bien, a continuación, lo que haríamos es, una vez que hemos incluido todos los elementos de balance, sumar el valor de los elementos para obtener cuánto es el total de las submasas y de las masas patrimoniales, ¿de acuerdo? Si alguno de los elementos no nos los han proporcionado, que en ocasiones ocurre, vamos a poner una X y vamos a ir sumando el valor de esas masas o submasas patrimoniales con la X, ¿de acuerdo? A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya hemos terminado y hemos colocado todos los elementos y hemos sumado, tenemos ya el valor del activo corriente, el activo no corriente, etc. Lo que vamos a hacer es comprobar si se cumple que activo igual a patrimonio neto más pasivo. Y en caso de que tuviéramos algún elemento que no tuviéramos, aquí sería donde calcularíamos cuál es su importe. En primer lugar, como hemos explicado, lo más importante es leer atentamente el enunciado del ejercicio. En este caso lo que nos están proporcionando es información contable sobre una empresa. Nos dan en total 10 elementos y uno de los cuales no tiene el valor, no tenemos el importe del mismo. Con esta información lo que nos piden es que construyamos el balance ordenado y separado por masas y submasas patrimoniales y que calculemos la cifra del resultado del ejercicio, que es el elemento para el que no tenemos el valor. Una vez que nosotros hemos ya leído y comprendemos bien qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, tenemos que analizar cada uno de esos elementos de manera individual. Vamos a pensar dónde tenemos que colocarlo. Pues bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Recordamos rápidamente que en la parte izquierda colocamos el activo y lo ordenamos de menor a mayor liquidez. Por eso diferenciamos. En primer lugar vamos a poner el activo no corriente, que son los elementos, los bienes y derechos de cobro que son, digamos, más difícilmente convertibles en dinero, que permanecen a largo plazo en la empresa. Y ahí vamos a tener el inmovilizado intangible, que no tiene naturaleza material, el inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias de la empresa y las inversiones financieras a largo plazo. Y debajo colocaremos el activo corriente, que se va renovando a lo largo del ejercicio económico. En este caso, tenemos por un lado las existencias, por otro lado deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, que es un dinero que otros deben a la empresa y que le tienen que pagar a corto plazo, las inversiones financieras a corto plazo y por último el efectivo y otros activos líquidos que tenga la empresa. Y en el lado derecho colocaremos los recursos financieros de la empresa, que en este caso los vamos a ordenar de menor exigibilidad a mayor exigibilidad. Por ello, en primer lugar vamos a colocar el patrimonio neto, que es el que tiene menor exigibilidad, porque de hecho son los recursos propios de la empresa, que no deben ser devueltos. A continuación colocaremos el pasivo no corriente, que es donde vamos a poner los elementos que tengan que ver con deudas a largo plazo de la empresa, que se pagan a más de un año. Y por último el pasivo corriente, que es donde colocamos las deudas de la empresa a corto plazo, es decir, en el plazo que tienen que ser pagadas en el plazo de un año. A continuación tendremos que ir analizando para cada uno de los elementos que nos dan en el enunciado en qué masa y en qué submasa patrimonial lo vamos a tener que colocar.
Por lo tanto, en primer lugar vemos que tenemos estos 10 elementos. El primero de ellos es clientes. El elemento clientes se refiere a deudas que estos tengan con la empresa. Pues, por ejemplo, porque les hayamos enviado algunos productos y todavía no nos los hayan pagado. Evidentemente, estos son derechos de cobro de la empresa porque tienen otros deudas con nuestra empresa y entendemos que son a corto plazo porque nos lo van a pagar a menos de un año, con lo cual esto formaría parte de deudores comerciales. En siguiente lugar tenemos acreedores diversos. Acreedores son empresas que deben dinero a la empresa, a las que la empresa debe dinero. Y por lo tanto esto van a ser deudas de la empresa que van en el pasivo. Como no nos dice que sea a largo plazo, suponemos que es a corto y por lo tanto formará parte del pasivo corriente. Lo mismo va a pasar con los proveedores. Son deudas de la empresa y puesto que no nos dicen que sean a largo plazo, suponemos que son pasivo corriente. A continuación tenemos los bancos. Bancos se refiere a importes que la empresa tenga en sus cuentas bancarias. Por lo tanto son activos de la empresa que son muy líquidos, van en el activo corriente y dentro del activo corriente irían en el efectivo. Siguiente, tenemos resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es el beneficio o las pérdidas que la empresa ha tenido en el último año. En principio, vamos a pensar en este resultado como una fuente de financiación propia de la empresa, ya que no tendría que devolverla si quisiera que se mantuviera, por ejemplo, en forma de reservas para financiar la actividad de la empresa. Y por lo tanto, lo colocaríamos en el patrimonio neto. Pasamos a la siguiente columna, tenemos las deudas a largo plazo con entidades de crédito. Puesto que son deudas, sabemos 100% que va a ir en el pasivo. Y como son a largo plazo, lo vamos a colocar en el pasivo no corriente, porque son deudas que vamos a pagar a más de un año. Siguiente, este es uno muy importante, la amortización acumulada. En este caso nos dice que es de las instalaciones. La amortización acumulada es un elemento que lo que nos está mostrando es la pérdida de valor acumulada que tiene algún elemento del activo no corriente. Siempre va a ir en el activo no corriente y lo vamos a colocar restando al final de la submasa patrimonial que le corresponda. Por ejemplo, en este caso nos dice que es la pérdida acumulada de valor de las instalaciones. Como las instalaciones forman parte del inmovilizado material, pues esto lo vamos a colocar al final del inmovilizado material restando, porque lo que está haciendo es indicarnos la pérdida de valor que ha tenido ese inmovilizado material. Por lo tanto, inmovilizado material. Siguiente, tenemos el capital social, que es también una fuente de financiación de la empresa y que, si recordáis, es una fuente de financiación propia. Como no se tiene que devolver, forma parte del patrimonio neto. A continuación tenemos instalaciones que, como ya hemos dicho, son un bien de la empresa que permanece a largo plazo en la misma y puesto que tiene naturaleza tangible, se puede tocar, es material, estaríamos hablando de inmovilizado material. Por último, tenemos las deudas a corto plazo con entidades de crédito, puesto que son deudas, sabemos que van en el pasivo y como son a corto plazo, las colocaremos en el pasivo corriente. Una vez que hemos analizado todos los elementos que aparecieron en el enunciado, los vamos colocando como hemos dicho. En primer lugar, los elementos del activo no corriente. En este caso solo tenemos inmovilizado material, no tenemos ningún elemento de las otras submasas patrimoniales. Y por lo tanto colocaremos el valor de instalaciones con su valor a la derecha y la amortización acumulada del inmovilizado material con su valor a la derecha. Recordad que este valor va restando porque es una pérdida de valor de las instalaciones. Bien, a continuación pondremos en el activo corriente las submasas patrimoniales con los elementos correspondientes. En este lugar tenemos por un lado los deudores comerciales y otras cuentas cobrar, ya que teníamos una cuenta de clientes, y efectivo y otros activos líquidos equivalentes, ya que tenemos una cuenta de bancos. Y a continuación pondremos en el lado derecho patrimonio neto y pasivo. Por un lado, dentro del patrimonio neto tenemos el capital social de la empresa, que eran 25.000, y el resultado del ejercicio, del que aún no sabemos el valor. Además tenemos pasivo no corriente, ya que tenemos deudas a largo plazo con entidades de crédito. Y por último colocaremos dentro del pasivo corriente
tanto el valor de proveedores como acreedores diversos, como las deudas a corto plazo con entidades de crédito. A continuación, sumaremos el valor de las masas y submasas patrimoniales a partir de los elementos que ya hemos colocado. En primer lugar, para saber cuál es el total del activo no corriente, tendremos que calcular en primer lugar el total del inmovilizado material. En este caso, como son 34.000 menos 3.400, tenemos un valor de 30.600 y como no tenemos ninguna otra submasa patrimonial del activo no corriente, será el mismo valor. Para el activo corriente, en primer lugar, como deudores comerciales y efectivos solo tienen una cuenta dentro, va a ser su valor el mismo que el del elemento que hay, y el activo no corriente será la suma de ambos, en este caso 4.890. El patrimonio neto, tenemos por un lado capital social, 25.000, y el resultado del ejercicio, que es X. Pues bien, esta X la vamos a considerar como un número y por lo tanto tendremos que el patrimonio neto es igual a 25.000 más X. Es muy importante no olvidarse de esta X. El pasivo no corriente, como solo tiene un elemento, pues será ese mismo valor. Y por último, el pasivo corriente será la suma de proveedores, acreedores diversos y deudas a corto plazo con entidades de crédito, que son 5.500. Una vez que tenemos el valor de las masas patrimoniales, simplemente tendremos que sumar el activo no corriente y el activo corriente para obtener el total del activo y, por otro lado, el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. No nos olvidemos de que tenemos que siempre continuar sumando la X donde corresponda. En este caso, esa X del patrimonio neto pasa al total del patrimonio neto más pasivo, como podéis ver en ese 34.970 más X. A continuación, en este caso vamos a calcular el valor del elemento restante, que es el resultado del ejercicio. Si no lo tuviéramos, no haría falta, simplemente tendríamos que comprobar que se cumple esta igualdad. Es muy importante que siempre escribáis con estas palabras la comprobación del ejercicio. De acuerdo a la ecuación fundamental de la contabilidad, sabemos que activo es igual a patrimonio neto más pasivo. Y en este caso, por lo tanto, 35.490, que es el valor del activo, tiene que ser igual a 34.970 más X. Por lo tanto, sabemos que X, que es el valor del resultado del ejercicio, tiene que ser 520 para que se cumpla esta igualdad. Y por lo tanto, el resultado del ejercicio es de 520 euros. Para finalizar, simplemente podríamos sustituir este valor que hemos obtenido del resultado del ejercicio, 520, a la derecha de X, sumaríamos esta X al patrimonio neto para obtener cuál es el verdadero valor del patrimonio neto una vez que sabemos el resultado del ejercicio. Y por último, lo sumaríamos al total de patrimonio neto y pasivo, y como vemos, ahora es 35.490, que coincide con el valor del activo. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor cómo realizar los ejercicios de balance que se plantean en selectividad en Andalucía. Un saludo.